Tengo alrededor de ya una mayoría de edad, de 18 años dedicándome al trabajo con niños y fue fortuito porque yo soy diseñador de profesión y de formación y yo inicié haciendo prácticas de servicio social en un museo infantil y yo nunca me visualicé a mí mismo trabajando ni en cultura ni con niños. O sea, yo tenía como muy claro que iba hacia la parte del diseño. Pero cuando ingresé a hacer mi servicio social es un museo en Guadalajara, porque yo soy orgullosamente tapatío, con formación de Ciudad de México y del sureste del país, porque mis padres son de la Ciudad de México y de Cozumel, Quintana Roo. Entonces, pues tengo ahí una mezcolanza de cosas. Pero en Guadalajara, pues lo que hice fue trabajar en este museo con un acercamiento muy divertido y muy padre que dije, yo quiero estar aquí, quiero dedicarme a este trabajo y pues de ahí me quedé laborando en este museo y posteriormente me incorporé a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estuve trabajando durante 11 años en la parte de creación de contenidos. Creo que hay un punto de convergencia en todos los niños que es la curiosidad. Y nosotros acercándonos a través de cómo voy a generar esta curiosidad con los niños, ya no importa si ya después le pones un poquito de salsa yucateca o un poquito de salsa toluquense o del lugar donde te encuentres, porque esa es nuestra labor, pues es como de repente me siento o lo veo como el rockstar que llega, buenas tardes, Estado de México, y están en otro lado, ¿no? Y a final de cuentas, pues es aprenderte ese tipo de cosas o ese tipo de detalles que te van a acercar un poquito con ellos. Pero además, de la parte de la curiosidad tenemos nosotros que mantenernos actualizados no solamente en temas culturales, sino también en qué es lo que consumen los niños. O sea, de repente el hablarles a los niños, no, pues imagínense a Pedro Picapiedra, pues ahorita los van a decir, ¿y ese quién es, no? Y entonces tenemos que buscar el personaje de moda o el personaje que ellos conocen o que tienen cercano y que a final de cuentas, pues sí es un trabajo de yo ponerme a investigar o conocer qué es lo que está sucediendo. Porque aunque lo saques una vez, los niños te van a hacer ese enganche contigo. Ah, mira, ese chavorruco conoce a lo que estoy jugando y entonces ya empiezas a hablar su mismo lenguaje. Y ese es como creo que el punto más interesante, pues el aderezarlo con algo local, pero con algo que es una generalidad que trabajan todos los niños. Y entonces todo el trabajo que se realiza previo o la manera en cómo nosotros podemos buscar acercarnos es pensar en qué le puedo hacer o cómo puedo ser yo el tallerista diferente. O sea, el que no te va a llegar a contar una historia y ahora dibújame lo que te contamos, ¿no? Sino salirnos de ese molde. Cuando estuvimos trabajando estos acercamientos de qué vamos a hacer, nos reuníamos Jorge y yo, salen cosas que a lo mejor están como muy escondidas dentro de lo que estamos haciendo. Y en realidad, si tú desmenuzamos nuestro taller no es de cómic, nuestro taller no es de superhéroes, nuestro taller es de inspiración. ¿Qué es lo que necesita una persona para poder escribir? Porque al final de cuentas, eso es lo que le estamos entregando a los niños. Tú necesitas una inspiración que puedes encontrar en el sillón rojo que estoy viendo ahí al fondo y lo tienes aquí en la cotidianidad. ¿Y cómo transformas ese sillón rojo en una historia, ¿no? Y al final de cuentas, el niño se fue diciendo, sí, entré a un taller de Spider-Man, sí, entré a un taller de cómics, pero lo que se está llevando es, con lo que tengo a mi alrededor puedo contar una historia. Nosotros llevamos ya dando talleres en ferias del libro ya 10 años y son 10 años, realmente no estamos hablando de toda una generación, pero hemos sentido el cambio, hemos sentido tanto en los contenidos que ellos, que ellos consumen, el tipo de literatura, el tipo de caricaturas, el tipo de música, el tipo de lenguaje ha ido cambiando en un lapso muy corto. O sea, creo que es algo normal, natural, y uno que está al frente del grupo, pues lo mínimo que uno puede hacer es eso, irse actualizando para hablar su lenguaje, para, digamos, en cuanto a videojuegos, literatura, música, caricaturas, hablar ese lenguaje con los niños para poderles transmitir lo que les vienes a ofrecer
en su idioma, ni más arriba ni más abajo, para que puedan sentir que ellos son parte de esa información y la hagan propia. Pero sí es muy importante estar actualizado y sí, como mencionas, siempre el contenido, dirigirlo al público exacto. O sea, no vas a dar el mismo taller para niños de 5 años que para preadolescentes de 12, 14 años. Amamos los contenidos, amamos lo que hacemos. O sea, si estamos dando un taller de Spider-Man, es porque sabemos del personaje, porque nos encanta el personaje. Si estamos dando talleres con los niños, es porque nos encanta ese trabajo. Nosotros no estamos viendo que venimos a educar a los niños, venimos a enseñarle a los niños, no. Venimos a que los niños sientan un espacio donde ellos pueden ser libres, donde pueden compartir su conocimiento, donde pueden adquirir conocimiento, pero no solo es adquirirlo, sino hacerlo propio y transformarlo. Uno de los puntos clave que trabajamos siempre es, ok, en las ferias del libro vienes tú a consumir la literatura, pero también vienes a crear, a generar contenido. O sea, que siempre les decimos a los niños al final del taller que pues, ellos pueden ser los próximos creadores del gran personaje, de la gran historia, de la gran literatura. Entonces, y es una manera distinta de acercarlos a la literatura, no es toma y lee, sino a ver, tú crea una historia, aquí te van las estructuras, aquí te van algunas tablas, pero sobre esto pues tú vas a irlo evolucionando, ¿no? Entonces, creo que eso, y en cuanto a la mancuerna, por ejemplo, con Mario, es algo clave que las personas con las que trabajes tengan esta sintonía hacia lo que están haciendo, que no lo hagan solamente por el que me vean aquí, o la cuestión del dinero, o la cuestión incluso a veces un poquito como te mencionaba, esta de prepotencia, ¿no? Es que yo vengo a mostrarles. No, o sea, realmente yo siempre he dicho, pues si de pronto me gano la lotería, lo único que seguiría haciendo sería este trabajo. O sea, realmente el dinero, pues sí es parte, pero no es como el motor principal para seguir creando este tipo de trabajos. Uno de los talleres que para mí fueron mucho más exitosos en cuanto a acercar a los niños a la literatura fue un taller donde creamos un guión de videojuego. Entonces, al crear este guión de videojuego, obviamente les dijimos, vamos a imaginar, traemos personajes, todo este rollo. Los niños crearon literatura y los niños comprendieron el viaje del héroe, comprendieron digamos, las estructuras de los personajes, el villano, el héroe, el antihéroe, las distintas herramientas que van utilizando, etc. Y sobre ese taller muchos niños terminaron preguntándome, ¿y qué libro también maneja esto? Entonces fue muy interesante porque ellos entraron pensando que era un taller de creación de videojuego. Obviamente solamente nos enfocamos como en el guión y la estructura, pero sobre eso se dieron cuenta que el videojuego tiene la misma estructura que un libro y los va a llevar en un viaje. Yo considero que tenemos que estar abiertos a entender que el acercar a los niños a la cultura y a la literatura, vuelvo a lo mismo, tiene que ser por medio de su idioma. Entonces no les podemos decir, no, las caricaturas no, el libro, o no, los videojuegos no. No, a ver, el videojuego, la caricatura, la película, tiene una estructura literaria realmente. Entonces, utilizar esas herramientas para acercarlos a los libros, creo que es la mejor fórmula. Creo que uno de los grandes problemas en este ámbito es que las personas o los gestores culturales no tienen a lo mejor una formación como tal. Y yo creo que es valiosísimo esa parte, pero también en espacios como este donde la gente se acerca a ver qué es lo que está sucediendo o cómo lo pueden ellos transmitir, empiezan a generar esta semillita y luego salen al mundo y, híjole, pero ¿dónde me formo, no? Y terminamos teniendo gente, y no estoy demeritando su trabajo porque a final de cuentas, pues cada uno lo hace con las herramientas que tiene, pero terminar siendo una persona que agarra un libro y se los lee a los niños para luego pedirles que lo materialicen, creo que ese es el gran error que se comete dentro de la gestión cultural infantil. El creer que los niños no son capaces de hacer cosas distintas o que no tienen la habilidad para razonar más allá de un dibujo. O sea, lo hemos visto y lo hemos vivido todos los días que nos enfrentamos a un taller donde hay niños que hasta te mueven el tapete de decir, caray, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que nunca se me había ocurrido a mí como adulto esa pregunta o esa visión que me mostró el niño? Y a final de cuentas es eso, es no verme aquí en un nivel elevado porque los niños
te pueden rebasar. Pues algo que sucede muy curioso es que el público intermedio entre el niño y el adulto es muy difícil de roer, pero es porque están ávidos de tener esta información o estos contenidos, pero a final de cuentas ya se consideran como el adulto, ¿no? Como el que, híjole, pues no me vas a hablar de niños. Pero luego cuando te enfrentas a los adultos que quieren hacer las cosas de niños, nos pasa siempre el papá que, oye, yo también lo quiero hacer. No, pues es que es para los niños, ¿no? Pero sí, es fácil resolverlo o es fácil hacerlo, pero honestamente, y esto ya tiene que ver con una cuestión de gustos, ese público que sí necesita tener estos acercamientos, a mí no es un público que me llame la atención para hacerlo, porque además, si nosotros hicimos un buen trabajo con los niños, cuando lleguen estos públicos, solitos van a irse hacia el otro camino del adulto. Y esa es la parte que pues de alguna manera ya logramos hacer nosotros. A título personal, prefiero trabajar con niños, pero no creo o no me veo negándome a hacer otros contenidos, pues, porque toda la parte difícil ya la hicimos, que son trabajar con los niños, pues. Y los adultos o los adolescentes, pues eso nada más moverle por ahí un poquito más hacia cómo acercarte con ellos. El estar detrás de los eventos culturales o la manera en cómo se gestionan te da una visión muy interesante, pues, porque tú como gestor cultural pues tienes que saber qué es lo que vas a hacer con tu público al que se le vas a acercar la cultura, pero al mismo tiempo, y eso es algo que me gusta mucho de lo que aprendí en esta formación laboral, es el detectar dónde hay una posibilidad de que una persona que a lo mejor nunca se imaginó ser un gestor cultural tiene todas las habilidades, y es como buscar impulsarlo. Tengo una anécdota muy bonita con Jorge. Él colaboró conmigo como servicio social cuando yo estaba en la FIL, y yo dije, aquí hay materia prima que necesita él explotar para convertirse en un gran gestor. Y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de haber conocido a una persona como Jorge y como su colaboradora, que es Angie, que hacen cosas increíbles, pero que a veces pues uno no se da cuenta, ¿no? Y es como, oye, tienes esto, hazlo, vete por ese camino. Y ver que solitos ya encontraron esa dirección hacia dónde lograr abrirse paso a ferias, como pues ya estuvieron en la FIL, ya van a ir a la feria de Oaxaca, estuvieron en la feria de León, o sea, son personas que ya se dedican completamente a esto. Y eso es algo que creo que funciona muy bien, o que muchas personas no se dan cuenta, pues cuando tienes si te gusta la cultura y tienes ciertas habilidades, pues júntalas y explótalas. Hay personas que definitivamente no tienen esta vocación y te das cuenta, pero cuando logran combinar eso, y eso es, creo que luego lo hemos tenido varias charlas nos discutimos, es que está sucediendo esto en las ferias, ¿por qué no hay gestores que tienen más esta necesidad de acercarlo desde el amor a lo que están haciendo y no movidos por otro tipo de intereses que van desde lo económico hasta el nombre, ¿no? O a lo mejor como este estatus intelectual que de repente muchos buscan al colarse en una feria. Pues yo participé en la feria. Y creo que nosotros eso es como la base, ¿no? El amor por lo que se hace y dejar esa semillita, porque para mí, y yo se lo he platicado a mis colaboradores que trabajan con niños, es muy pesado. Si no tienes paciencia con ellos, ni te metas a hacer esto. Los niños te van a dejar tu pila al menos 10% cuando tú terminas un taller. Pero cuando uno de esos niños se acerca al final de tu actividad y te demuestra que tú dejaste algo en él, si hubieron 100 niños y uno se te acerca a decirte, oye, platícame más dónde puedo conseguir información de esto que me contaste, o oye, ¿qué pasó en la historia que me platicaste, ¿no? O dónde puedo saber qué es lo que sigue. Eso ya es lo que te recupera la pila al decir, bueno, valió la pena. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.